El día de ahora les voy a enseñar cómo utilizar el simulador en línea, Circuit Applet. Así que digitamos en el buscador Circuit Simulator Applet y nos aparece el primer link. En el primer link nos aparece, le damos clic izquierdo para ingresar a la página. Este simulador tiene la ventaja de poder trabajarlo con una conexión a internet. No necesitamos tener nosotros un instalador en nuestra computadora. Corre también en algunos dispositivos como tablets y en algunos teléfonos. Entonces, el día de ahora les voy a enseñar cómo utilizarlo. La ventaja de este simulador es que nosotros podemos modificar valores y tener los resultados. Podemos observar las gráficas de los valores de tensión, valores de corriente en entrada y salida y en diferentes elementos. Algunas características del simulador es que el color verde indica un voltaje positivo, como se muestra aquí en esta imagen. El color verde indica el voltaje positivo. El color gris indica tierra, la referencia. Y el color rojo indica un voltaje negativo. Los puntos amarillos en movimiento que ustedes observan en esta animación son los electrones moviéndose, es decir, la corriente. Además, podemos decir que si movemos el mouse sobre cualquier componente, se verá una breve descripción de este componente en su estado actual. Me voy a colocar sobre esta resistencia de 10 ohms y en la parte inferior derecha aparece un recuadro con toda la información. Ahí está, corriente, el voltaje del dispositivo, la resistencia del dispositivo y la potencia. Entonces, en este caso está variando porque tiene este tipo de circuito tiene una variación en el tiempo, pero en otros se mantiene constante dependiendo del tipo de fuente y del circuito. Para modificar un componente, mueve el mouse sobre él y haga clic con el botón derecho del mouse o presione control y haga clic si tiene una Mac y seleccione editar, dice. Entonces vamos a hacer desde cero un circuito. El primer paso es lo siguiente. Vamos a implementar un circuito en serie. El circuito va a ser armado desde cero, es decir, que lo que aparece aquí en la pantalla lo vamos a eliminar. Para eliminar, nos colocamos sobre el elemento, clic derecho, le damos borrar, delete, otro elemento, clic derecho y aparece el menú y le damos delete, clic izquierdo. Luego otro elemento, clic derecho, delete, seleccionando el clic izquierdo. Eliminamos este switch, delete, clic derecho, borrar, clic derecho, borrar, clic derecho, borrar. Bien, ahora tenemos desde cero el, el espacio donde colocar los elementos y lo que primero que vamos a ingresar es las tres resistencias. Para colocar un elemento nuevo aquí tenemos que dar clic derecho y nos aparece este menú. En este menú las resistencias la encontramos aquí, donde dice agregar resistor. Luego para seleccionar damos clic izquierdo y ahora ya tenemos disponible. Lo que tenemos que hacer es dibujar el elemento. Entonces lo voy a colocar desde acá. Presiono clic izquierdo, desplazo hacia la derecha y ahí me aparece el resistor. Para dejarlo en una zona lo suelto y ya tengo disponible. Siguiente voy a colocar otra resistencia. Clic izquierdo lo mantengo presionado. Extiendo el elemento y donde lo quiero dejar lo suelto. Ahí está, listo. Tenemos dos elementos y me falta un tercero. Entonces por aquí voy a colocar la otra resistencia. Recuerden, presiono, mantengo y hasta donde extiendo el elemento, ahí lo suelto. Y ahí ya tengo tres resistores. Me falta la fuente. ¿Cómo agrego la fuente? Clic derecho, le doy en la opción de salidas, no, en la opción de entradas y fuentes, source. Entonces ahí voy a agregar una fuente, pero tiene que ser una fuente de tensión directa
y además tiene que ser de dos terminales. Le doy esta y ahora le doy clic izquierdo para seleccionarla. Para colocar la fuente, lo que hago es colocarme en la parte baja, donde quiero que vaya el negativo, mantengo presionado clic izquierdo del mouse, luego voy hacia arriba y donde quiero que se mantenga la suelto. Listo. Ahora me falta conectar estos elementos. ¿Cómo los voy a conectar? Utilizando cables. Entonces, para los cables lo que doy es clic derecho, agregar el cable. Para seleccionar doy clic izquierdo y ahora ya tengo que colocarme en los puntos de unión que deseo colocar. Entre este y este, aquí hago la primera unión, luego entre este punto mantengo presionado y hasta el otro punto lo suelto, listo. Lo que tengo que unir ahora es otro cable con este punto. Para que se vea ordenado voy a colocar un cable desde acá, mantengo presionado clic izquierdo, lo suelto, tengo aquí esta primera conexión, luego de este punto al otro presiono clic izquierdo y lo mantengo hasta unir el otro extremo de la resistencia. Como pueden observar, aquí ya hay conexiones, ya se colocan de color verde, significa de que tengo que cerrar el circuito para poder tener bien el, el circuito cerrado. Entonces mantengo presionado desde el inicio del terminal de la resistencia hasta el final de la fuente y aquí ya pueden observar. Para que esto esté bien polarizado tengo que agregar el tierra. Ahora le doy clic derecho, me voy a fuentes y clic izquierdo donde dice agregar tierra. Entonces solo me coloco aquí, mantengo presionado y luego suelto. Y ahí ya lo tengo completo el circuito polarizado con la referencia tierra en el extremo de la fuente. Bien, todas las resistencias por defecto tienen el valor de 1 kilo ohm. Entonces nosotros vamos a hacer los cambios siguientes. Vamos a colocar la resistencia 1 de 100 ohms, resistencia 2 de 150 ohms, resistencia 3 de 200 ohms y la fuente de alimentación la vamos a colocar a 20 volts. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es para modificar un valor de un elemento, nos colocamos sobre él, doble clic izquierdo y nos aparece aquí el menú de editar componente. Entonces colocamos, aquí dice que los valores de la resistencia están en ohms, entonces solo colocamos 100, ok, y nos modifica el valor. En el siguiente tenemos que modificar, doble clic izquierdo, nos aparece nuevamente el menú y colocamos 150 ohms. Ok. Sobre el elemento, doble clic y la tercera resistencia es de 200 ohms. Luego le damos OK. Ya tenemos aquí modificados los valores de las tres resistencias y únicamente nos falta colocar el valor de la fuente de tensión. ¿Cómo hice esto? Doble clic sobre el componente cuando esté coloreado de color celeste, doble clic izquierdo y ahí me va a aparecer este menú. Me dice la cantidad de volts que le voy a aplicar, le voy a poner únicamente el número 20 y aquí me dice el tipo de forma. Lo dejo en DC porque es una fuente de corriente directa la que voy a ocupar. Ok, y ya tengo. Si se dan cuenta, eh, todos los puntos amarillos han incrementado la velocidad. Esa velocidad para efectos de simulación también la puedo modificar. Aquí a la derecha ustedes ven diferentes botones, reset, correr, puedo parar la simulación, puedo también desacelerar la simulación, es decir, que estos electrones, esa corriente que ustedes están viendo, la puedo disminuir y la velocidad de la corriente que se muestra ahí la puedo disminuir también con esta otra.
Bien, entonces aquí podemos prácticamente detener esta corriente para que vaya bien lento, o podemos incrementar también el valor de la corriente. La simulación, la velocidad de la simulación también la podemos ocupar, modificar nosotros cuando tenemos una fuente de corriente alterna donde las señales están cambiando en el tiempo, es decir, la frecuencia. Entonces, para que las gráficas eh, podamos observar ese comportamiento más despacio, lo podemos modificar a través de aquí. Y yo también puedo tener esa simulación aquí en esta parte de run o stop. ¿Ven? Entonces, yo ahí detengo, no hay tensión, no hay nada en el elemento, es decir, que está congelada, no hay corriente y los valores que van a estar en ese momento son los que se quedaron en el último instante. Entonces, para correr nuevamente le doy clic izquierdo sobre ese botón y ya está, ya hay corriente. Ahora que ya podemos implementar el circuito, vamos a hacer algunas mediciones. Para colocar la medición de alguna resistencia, por ejemplo, aquí nos pide medir la corriente de resistencia 1. Resistencia 1 es esta. Y para ello nos colocamos sobre el elemento, le damos clic. Nos colocamos sobre el elemento, le damos clic izquierdo y en la parte inferior derecha del cuadro aparece los valores de la corriente, el voltaje del dispositivo, la resistencia y la potencia. Entonces vemos que la corriente en esta resistencia es 44.44 miliamperios. Colocamos en esta parte 44.44 miliamperios. Y el siguiente paso es medir la tensión en R1. Volvemos a colocarnos en él y nos damos cuenta que es 4.44 volts. 4.44 volts. Medir la potencia en R1. La potencia es 197.53. 197. 197.53 miliwatts. Y por último, la resistencia R1. Aquí ya está marcada y la colocamos, la corroboramos ahí. Con ese dato es 100 ohms. Entonces, así como hemos medido, podemos hacer la medición para R3, para R2 y los valores de la fuente de alimentación. Gracias.